en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos saludando a Lima a través de Radio Santa Rosa, a Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, AM Tagua nos pone en todo el Perú y también usted nos puede escuchar en su celular a través de las aplicaciones que tenemos. Tienen que actualizar sus aplicaciones, vuelvo a repetir, porque si no se les va a cortar. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Rosa María Palacios, muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos en todo el Perú. Tenemos noticias políticas importantes luego de un pulseo muy duro ayer en el Congreso de la República. Parece ser que habemos referéndum, probablemente en diciembre. La congresista Rosa María Bartra ya nos lo había adelantado acá, Gino Costa y también la congresista Gloria Montenegro. Había decidido que iban a tener un cronograma de trabajo de, no sé, 18 meses, ¿no? Algo así, para el 2019 iba a discutirse el referéndum. Por supuesto, los otros congresistas, los que no son de Fuerza Popular, hicieron un escándalo ayer en la Comisión de Constitución y le dijeron que para septiembre, o sea, el mes entrante, tenían la reforma discutida y que se sometiera a referéndum en diciembre en la segunda vuelta de las elecciones regionales. Como hay que convocar seguramente en algunas localidades, no en todas, una segunda vuelta regional, pues en esa oportunidad se convocaría referéndum a todo el país. Asunto que fue aprobado. Bueno, yo me imagino que mirando el periódico hoy y viendo en qué lugar está la popularidad de Keiko Fujimori, no les queda más remedio. El fujimorismo no ha querido acompañar este proceso. Se ha visto forzado a acompañarlo, que es cosa distinta. Porque Keiko Fujimori hoy, en su punto más bajo de popularidad, 15 puntos, siendo la persona con más poder en el Perú, termina siendo la persona más detestada por el país. Es decir, mucho poder, poco aprecio. Mala combinación para un político. Ahora, si mal no recuerdo, el voto duro que tenía el fujimorismo era de entre 20 y 30, ¿verdad? Entre 20 y 30. O sea, imaginémonos que era 20. O sea, su voto duro. Su voto duro ya empezó a quebrarse. Exactamente, porque ya hay gente que dice esto es inviable. Porque hay una pregunta de fondo. ¿Qué propone Keiko Fujimori para el país? ¿Qué plan alterno tiene? O sea, digamos, no le gusta la propuesta de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es la alterna? ¿No le gusta que hayan sacado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cuál es el camino alterno? ¿No le gusta el bicameralismo? ¿Cuál es la alternativa? O sea, no tiene propuesta y, lamentablemente, en la encuesta que ha sido publicada en El Comercio, la mayoría de encuestados que no está de acuerdo con su gestión le imputa, erradamente o con verdad, no lo sabemos, pero le imputan una participación activa en actos de corrupción. Entonces, le está yendo muy mal. Ahora, a sus pares políticos no les va mejor. Hay un castigo a toda la política peruana. Pero, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos. Así es. Sobre todo porque sus pares no tenían el voto duro que ella tenía. Ella ha perdido por sus errores, por tener una política de obstrucción permanente a este gobierno en sus dos fases. Pese a que lo niegan en todos los idiomas, ¿no? En la fase de Pedro Pablo Kuczynski no pararon hasta votarlo. Le encontraron material para votarlo, ciertamente, y lo votaron. Lo forzaron a irse. Y en el caso de Vizcarra pretenden hacer lo mismo. Pero no pueden, porque en este momento ya sus niveles de aceptación popular son nulos. Es decir, si mañana el presidente Vizcarra, Dios no lo quiera, diera un golpe de Estado y cerrar el Congreso,
saldría en hombros como salió Fujimori en el 92. O sea, a eso se están exponiendo. Entonces tienen que tener mucho más cuidado con burlarse de la población. Lo que estaba pasando ayer en la Comisión de Constitución era una burla grotesca. Es decir, sí, vamos a discutir el tema, ¿ya? El próximo año. Porque la señora Bartra tiene que terminar el informe de la Comisión Lavallato, que no sirve absolutamente para nada, porque no es vinculante, no va a llevar a nadie al Poder Judicial, no sirve, de verdad, no sirve para nada. ¿Y cuánto estamos gastando ahí? Uy, como no sé cuántos millones de soles ya. Entonces, eso no sirve para nada, lo tiene que terminar de escribir, presentar y aprobar, y se va a demorar 5 semanas. Para proyectos urgentes, como el del Consejo Nacional de la Magistratura, que es urgentísimo, lo hemos explicado acá varias veces, porque la única manera de limpiar una fiscalía corrupta que no quiere por lo menos hacer los gestos de limpiarse, es a través de un Consejo Nacional de la Magistratura limpio. Y lo primero que haría un Consejo Nacional de la Magistratura con gente honorable es revisar, no sé, los antecedentes del señor Chávarri. Ya, plagió toda su tesis. ¡Para afuera, pues! O sea, tú no puedes tener un plagiador de tesis de fiscal de la nación. ¿No? No puedes, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, uno por uno. Desde arriba hasta abajo. Entonces, seguramente se quedarán con un grupo más pequeño de fiscales y sobre esa base construirán una nueva fiscalía. Y lo mismo en el Poder Judicial. Y por favor, sin acciones de amparo para que después se vuelvan a reincorporar, como pasó en el año 2000, y cobren de vengados por 10 años. Como el señor Inostroza. Que con eso se compró su casa en Miami, que se le hemos pagado a todos los peruanos, sin trabajar. Entonces, no fastidien, pues. Tiene que ser un proceso bien hecho. Ahora, con una oficina de control externo fuera del Poder Judicial, se avanza un montón. Con transparencia en todas las decisiones, se avanza un montón. Miren, en todo proceso hay una parte que gana y una parte que pierde. Y la parte que pierde siempre va a estar descontenta. Nadie le pide al Poder Judicial tener 100% de aceptación. Pero con que tuviera 50% de aceptación, ya estaríamos bien, porque por lo menos los que ganan estarían contentos. En el Perú no están contentos ni los que ganan. El Poder Judicial tiene 8% de aceptación de la opinión pública. El sistema judicial, ¿no? Incluye todo, o sea, desde el Ministerio Público, el Poder Judicial, el sistema de nombramiento y elección de jueces, el sistema penitenciario, o sea, todo lo que involucra el sistema judicial, 8%. Es un desastre, un desastre. Pero hoy queremos introducir también otro tema, además del político. Vamos a hablar de un asunto que ha sido muy duro para el Papa Francisco. Fíjense, si ha sido duro para el Papa, ¿por qué no va a ser duro para nosotros? El Papa Francisco, en junio de este año, se atrevió a pedirle a los europeos que acojan a aquellas personas refugiadas que venían huyendo de Siria, ¿no es cierto? Y venían huyendo de Siria y de otros países por la guerra, por el hambre, básicamente por decisiones políticas que finalmente impactan sobre la gente más inocente. El Papa ahora, en junio, puso en su Twitter lo siguiente: compartamos con gestos concretos de solidaridad el camino de los migrantes y de los refugiados. Es decir, le pidió a todos los católicos del mundo, y sobre todo los de Europa, que compartan con gestos concretos de solidaridad ese camino de migración. Un camino duro, un camino hostil, un camino lleno de dificultades. ¿Qué le pasó al Papa después de poner esto? Le llovieron los insultos. Lo acusaron de todo, desde ser comunista, ¿no?, hasta decirle que lleve a todos los migrantes al Vaticano, ¿no?, que tiene 3 kilómetros cuadrados. La campaña se estaba desarrollando justamente en una Semana Mundial de la Acción en apoyo a los inmigrantes, del 17 al 24 de junio, hace 2 meses, cuando los líderes de extrema derecha que hay en toda Europa, pero sobre todo en Italia, Matteo Salvini, tomaron en la mira el Twitter del Papa para destruirlo, ¿no es cierto? Entonces, es tremendo, igual que acá, la xenofobia de la derecha más conservadora en Europa contra la migración, justamente de personas que llegan muertas de hambre, sin trabajo y sin dinero.
y con niños pequeños a cuestas que los traen con ellos, no porque sean unos irresponsables, sino porque no tienen con quién dejarlos. Y porque si los dejan, los matan de hambre. Los únicos que quedan ahorita, creo que en Venezuela, hablando en el caso concreto, son los adultos mayores que no pueden caminar. Los que no pueden caminar. ¿Qué tenemos hoy en el camino hacia el Perú? Si hubiera un dron volando sobre la frontera con Tumbes, veríamos a miles de personas caminando, porque el sábado se acaba la entrada con cédula de identidad, lo que nosotros conocemos como DNI. A partir del sábado tienen que tener pasaporte, que es como pedirles que vayan a la luna y regresen para venir al Perú. ¿Por qué? Porque en Venezuela no te entregan un pasaporte, cuesta una fortuna, no hay papel, y hace muchos años que el régimen de Chávez controlaba a través de los pasaportes a aquellas personas a las cuales no deseaba que salieran de Venezuela. Lo sabe todo el mundo. La gente que ha salido de Venezuela ha salido con su cédula de identidad porque no tiene otra cosa con qué salir. Miren las fotografías que están viendo en todas partes. Son miles, si no millones de refugiados, de gente que está saliendo muerta de hambre, a buscar comida, a buscar medicinas, a buscar lo básico para sobrevivir. ¿Y cuál es la reacción de nuestros buenos católicos peruanos? Ah, muy bien, que les cierren la frontera, el muro de Trump, que les pongan un muro, que acá no hay trabajo. A ver, vamos por partes y cucharadas. Este no es un país que haya recibido migraciones, siempre lo digo, no tenemos costumbre de recibir migrantes, porque este es un país al que nadie quiere venir, ¿ok? No es que este sea el paraíso y que acá, vivimos pero tan bien que todo el mundo se pelea por venir. Esto no es Estados Unidos, ¿ok? Esto no es Europa, acá no quiere venir nadie. Más bien de acá se quiere ir mucha gente. Y a lo largo de muchas décadas se ha ido mucha gente del Perú. Tan es así que yo a donde voy le pregunto a la gente, levanten la mano el que tenga un pariente en el exterior, y todos levantan la mano. Parientes que han sostenido con remesas a sus parientes peruanos también durante décadas y que lo siguen haciendo, que mandan plata al Perú. ¿Qué pasaría si mañana les digo que todos esos que están afuera tienen que volver? Y que tienen que volver y que ya no hay las remesas. Ustedes dirían, no, pero ¿por qué? Eso sería injusto. ¿Por qué, O sea, todos estos que se niegan a darle siquiera un plato de comida a los venezolanos, ¿por qué dicen que sería injusto? Si es exactamente lo mismo. No, es que no han llegado todos juntos. No han llegado todos juntos. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en Venezuela no es un proceso de migración ordenado, es un éxodo. Es lo mismo que sucedió, ¿no es cierto?, cuando los judíos cruzaron el desierto. Es la misma cosa, se llama éxodo. Es un pueblo entero saliendo, huyendo del hambre, de la miseria, de la guerra. Igual que pasa en Siria, igual como pasó en Cuba, donde la gente se tiraba al mar a pesar de que hubieran tiburones porque sabían que ahí no se podían quedar. ¿Ok? Pedirles pasaporte es pedirles un imposible. Es lo mismo que el muro de Trump. Es igualito. Es un muro invisible, pero es un muro. ¿Por qué no lo tienen? Porque muy pocas personas tienen un pasaporte y los pocos que lo tienen un pasaporte vencido, porque no se los revalidan. ¿Ok? Entonces, lo que está haciendo la Cancillería peruana es un acto de inhumanidad sin nombre. Ya lo hicimos con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Igualito nos portamos. Ustedes saben que a los judíos no se les dejó entrar al Perú, ¿no? ¿No sabías? Ese es el secreto mejor guardado de la Cancillería peruana. Porque acá había una política antisemita. Y a los judíos no se les dejó entrar al Perú. Ni siquiera un pedido humanitario para un convoy de niños, que terminó, me parece, en Chile. Porque acá no se dejó entrar. El libro de Hugo Coya, ahí está todo bien explicado con documentación de la Cancillería durante la guerra. Para que ustedes se den cuenta de lo miserables que hemos sido en política exterior humanitaria, pero miserables. Y hoy tenemos las redes inundadas, pero inundadas de miserables, a los cuales bloqueo con mucho orgullo, porque si al Papa lo insultan, imagínense pues que es el Papa, ¿qué será a mí que no valgo nada? ¿No? Entonces, encantada que me insulten, y seguiremos recibiendo insultos. Pero acá la cosa es bien clara. Ahí me preguntan, ¿pero cuántos pueden entrar? Bueno, ¿cuántos peruanos pueden nacer en el Perú? ¿Qué? Sí, ¿cuántos niños peruanos pueden nacer en el Perú? ¿Usted va a poner un límite?
Nadie va por un límite, ¿no es cierto? Entrarán los que puedan entrar, los que quieran entrar. ¿Por qué? Porque cuando ya se llena, ya no quieren venir acá porque ya no hay oportunidades, porque no hay donde dormir, etcétera, etcétera. ¿Cuántos peruanos creen ustedes que hay en Santiago de Chile? ¿Cuántos peruanos creen que hay en Buenos Aires? En conjunto, mucho más de los venezolanos que han entrado en el último año, pero muchísimo más. Y se paran ahí en la plaza de armas y efectivamente se burlan de ellos y efectivamente son ilegales, aunque los seres humanos no son ilegales, su permanencia es ilegal. ¿Cómo entran los peruanos? Con viceturismo. Por 90 días y se quedan para siempre, en todas partes. Los que entran en Estados Unidos con pasaporte, los que entran por la frontera con los coyotes entran caminando y pagando. O sea, ¿cómo han entrado? Entonces, aquí hay que ser bien claros. Este es un problema político. El Perú ha rechazado la política de Hugo Chávez y de Maduro sistemáticamente. Ha creado el Grupo de Lima, ha impedido que Maduro venga al Perú, lo ha llamado dictador una y otra vez, en todos los foros habidos y por haber. Y cuando su gente, que está sufriendo justamente una dictadura que los está matando de hambre, tiene que huir del país, no, ahí no, ahí se acabaron las declaraciones, ahí sí no hacemos nada. El Papa ha pedido a los europeos que toda iglesia, que toda parroquia, que todo monasterio, que todo convento reciba por lo menos a una familia venezolana. Pero venezolano no, Siria, migrante, ¿no? Acá podríamos hacer exactamente lo mismo, temporalmente, hasta que se ubiquen. Abrir las iglesias, ¿no es cierto? Las parroquias, tenemos espacio, poquito, ¿no? Pobre, pero hay algo. Y sí se puede hacer, yo espero que se pueda hacer. De repente la Conferencia Episcopal tiene un proyecto para esto. La Conferencia Episcopal ha abierto una oficina del migrante. Exacto. ¿No? Y está muy preocupada también. Rosa María, ayer vi el video y ahora Rosa Huarcaya me hace acordar, dice, hay un video, sí es cierto, lo he visto, donde el señor Belmont, dice acá, la señora Huarcaya, con todo descaro indica que los venezolanos nos quitarán el trabajo, que son 1 millón que votarán en las elecciones. Bueno, vamos por partes y cucharadas. Un alcalde de Lima, en el supuesto negado que llegara a ser alcalde, no tiene ninguna competencia en materia migratoria. Cero. La competencia en materia migratoria está en la Cancillería y en la Dirección General de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior. Por lo tanto, son tareas del Poder Ejecutivo, no del alcalde. El señor Belmont es un mentiroso. No es la primera vez que miente, es un mentiroso. No hay ninguna posibilidad de que los venezolanos voten por millones en las próximas elecciones, ni en estas, ni en las del 2021, ni en las del 2026. Peruanos, ¿no es cierto?, que pueden votar en otros países existen, y también extranjeros que pueden votar en el Perú existen, siempre y cuando sean elecciones municipales, tengan 2 años de residencia y además estén inscritos previamente, 6 meses antes, en la OMPE. En total, en estas elecciones van a votar 26 extranjeros. En total, ¿cuántos venezolanos? 1. Es así de ridícula la posición del señor Belmont. Y él lo sabe, porque no es un hombre ignorante. Acá hay dolo. Este señor está mintiendo dolosamente. También es falso que hayan miles de delincuentes que han entrado por la frontera. A mí me han robado. Y me han robado siempre peruanos. Y yo no he pedido que los deporten. Todas las veces que a mí me han robado peruanos. No me han robado gente de otras nacionalidades. ¿Cuántos venezolanos hay presos hoy en el sistema de administración de justicia? Reos en cárcel. 72. ¿Cuántos presos hay en el Perú? 70.000. Son el 0.001% de la población penitenciaria. O sea, en ratio delincuente-población, el ratio es bastante menor que el de los peruanos. O sea, podemos seguir poniendo ejemplos así, porque si quieren números, tengo los números. Todo eso es mentira. Pero ¿por qué hay tanta gente interesada en azuzar las mentiras? Porque el odio vende. El odio vende, el odio moviliza. El miedo a lo foráneo es un miedo extendido. ¿Ustedes creen que en Europa no hay también unos locos de derecha que dicen las mismas cosas?
¿Y cómo nos han tratado los peruanos en Europa? Hasta hace pocos días necesitábamos visa, hasta el año pasado. Y a mí me hace una gracia, porque hay un montón de tuiteros que ponen, pero siempre nos han pedido pasaporte y visa. ¿Y te parece bien? No, nos han maltratado. Ah, ya, entonces ahora vamos a maltratar a los venezolanos porque a nosotros nos han maltratado. Es de una lógica apabullante, ¿ah? O sea, como a mí me han maltratado, ahora me toca maltratar. Además, reitero, estas no son proyectos de migración familiar. Esto es un éxodo. Esta gente ahorita en este momento está caminando, cruzando Ecuador para llegar al Perú. Sí, las imágenes son de... A mí me puso muy mal porque tú ves la cantidad de gente desesperada caminando por las carreteras, camino a Perú, camino desesperado por el cierre de la frontera, ¿no? Y con una maletita, ¿Sabes con a un qué me hace bolsito. recordar? Cuando Pakistán se dividió de la India, ¿no es cierto? Y miles de personas caminaban por la frontera porque tenías que decidir si te quedabas en el Pakistán musulmán o en la India, ¿no es cierto? Y se tuvo que dividir, y las familias se tuvieron que dividir. Bueno, acá estas personas, como tú dices, los que vienen son los que pueden caminar. Sí. Y están dejando en su casa a los que no pueden caminar. Y están esperando que les manden algo de plata. Venezuela es un país riquísimo, bien administrado, uno de los más ricos de Latinoamérica. Cuando acabe esta plaga que tienen ahora, porque lo que tienen ahorita es una pandemia que se llama Nicolás Maduro, cuando esa pandemia acabe, ese país va a ser rico de nuevo. De todas maneras. Ayer han tenido que quitarle 6 ceros a la moneda, o 5 ceros a la moneda, porque no dan más. Entonces, cuando se acabe esa pandemia, regresarán. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? ¿Sabes lo que más le revienta a los peruanos? Que ha llevado gente dispuesta a trabajar duro. Entonces, como alguien me escribía ayer y me hacía gracia, si tú crees que te van a quitar tu trabajo, una persona que llega muerta de hambre, sin medicinas, con problemas de salud, desesperado por hacer cualquier cosa y dispuesto a dar el 100%, es porque tú no estás dando el 100%. Entonces comienza a trabajar un poco mejor. La migración nos hace bien a todos. Primero, porque trabajamos mejor. Segundo, porque no le quita el trabajo a nadie, y de eso hay estudios económicos en todas partes del mundo. Crea más trabajo. Porque ¿ustedes creen que estos venezolanos no comen? ¿No duermen? ¿No se visten? ¿No pagan servicios? Estos venezolanos necesitan dónde dormir. Cientos, si no miles de familias hoy en el Perú, sobre todo en zonas como Los Olivos, como San Juan del Lurigancho, Comas, sobre todo el norte de Lima, que han hecho casas de 2 o 3 pisos y que tienen cuartos vacíos, los están alquilando y tienen una renta que no tenían. Pero miles de familias limeñas. Y en otros puntos del país, aunque Lima es el mayor mercado. 2. Miles de familias están viviendo de negocios de alimentación de estas personas. Y estas personas a su vez están poniendo ellos mismos restaurantes y dando trabajo. No todos son ambulantes, y a veces te toca que ese mozo que tú desprecias, bueno, es ingeniero nuclear, pues, y tiene un doctorado. ¿Vieron el otro día como un mozo venezolano en una pollería le salvó la vida a una señora? Porque tenía entrenamiento, pues el entrenamiento básico que un mozo peruano no tiene. Lo que está viniendo acá, el 70% de los que vienen son profesionales con carreras acabadas y con posgrado. ¿Cómo no vas a querer esa migración? Es la mejor migración que puedes tener. Vienen 10 choros. ¡Ah! Todo el mundo grita, ¿no? Esto es el colmo, la verdad. Y además, reitero, esta es una radio pastoral. Acá todos los que nos escuchan, o casi todos, ¿no? Tienen algún sentido de la humanidad, ¿no es cierto? Bueno, sigan al Papa. El mensaje está clarísimo. Y vamos a ir poniendo en la programación, le he pedido a Abel, nos va a ayudar, palabras del Papa específicamente sobre este tema. Para que todos los que salieron a las calles en enero a decir Papa, se enteren de lo que el Papa piensa de aquellas personas que no acogen al prójimo. ¿Ah? Vamos a ir a la pausa y regresamos. Va a venir Daniel Llovera. Hoy viene Daniel Llovera. Esperemos que llegue. ¿Dónde está Daniel Llovera? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú.
La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomão, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Domingo de los Andes, fue domingo de mi América. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Puede un país afrontar por sí solo? ¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 28 minutos. Lo podemos ver acá, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Abel ha buscado ayer noticias sobre este tema de migraciones y ya ha encontrado un video premiado por publicistas, hecho por el Papa Francisco para justamente alertarnos a todos de que no podemos permanecer indiferentes ante un fenómeno que está cobrando miles de vidas en el mundo y que obliga a gente inocente a dejarlo todo para salvar su vida. Y que frente a ese compromiso tiene que haber una respuesta. Vamos a escuchar el video, pero los que nos están viendo por Facebook lo van a poder ver. Entonces hacemos así, 1, 2, 3, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3 acaba el video. Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere.
Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere. Y refugiados. Hay una solución, por cierto, para este éxodo. El primero es que el requisito del pasaporte sea obviado. El segundo es que las personas que llegan sin pasaporte se les pueda dar la calidad de refugiado, una calidad migratoria que existe a través de distintos tratados. Lo tercero lo han pedido las propias organizaciones de venezolanos en el Perú, que a los niños, a los discapacitados y a los adultos mayores no se les exija un pasaporte hasta que la solución en Venezuela no esté dada. ¿Puede demorar algunos años? Sí. Hay 20 años ya de chavismo en Venezuela. 20 años de autocracia y de dictadura ya en este momento. Pero no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. El cuerpo social de Venezuela no lo está aguantando y por eso está huyendo. Pero tarde o temprano esa situación va a cambiar. Mientras tanto, tenemos que tender la mano. Así como Estados Unidos la tendió a miles de cubanos que tuvieron que huir de Cuba cuando el régimen de Castro se instaló y que hoy han construido la Florida como un emporio de riqueza gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Yo estoy absolutamente segura que si actuamos de manera humanitaria, las personas a las que acogemos nos van a responder de manera humanitaria también. Vamos a ir a una pausa para regresar a la política local y ya les estaremos informando, sobre todo a los que son católicos y siguen esta radio, de las acciones pastorales que seguramente se van a ir definiendo desde la conferencia episcopal. Además de las acciones que se están haciendo ya en algunas parroquias. Entiendo que en Tumbes nos están contando, las parroquias de Tumbes se están organizando para dar desayunos, almuerzos, desayunos, dar comida, sobre todo a los que llegan. Hay otras organizaciones que están vacunando niños en la frontera, por ejemplo, que es muy importante también. Otros que hacen empadronamiento, otros que dan orientación, como se está haciendo en la conferencia episcopal. En Madre de Dios también están Y en Madre de Dios, César González nos cuenta que también han puesto todo un sistema de ayuda al migrante, justamente para recibir orientación sobre dónde pueden vivir, dónde pueden trabajar, qué les conviene. Hay acá, como ustedes imaginarán, cadenas también
de delincuencia que no tienen nada que ver con la delincuencia común, sino con la trata de mujeres y la explotación laboral y sexual de mujeres y niños y niñas. Y en eso también la Iglesia está absolutamente alerta para poder rescatar, y la policía debe estarlo, a estas personas, no para deportarlas, justamente su situación de vulnerabilidad es esa, es la de ser extranjera, ¿no es cierto? Sino para darles una oportunidad de vida fuera de su país que no pase por la explotación laboral ni por la explotación sexual. En eso estamos. Y en esta radio estamos comprometidos con esto porque es parte de la vocación de una radio pastoral y yo estoy encantada de estar comprometida con esto. Y a todos los trolls que me siguen poniendo tonterías en el Twitter, yo no soy el Papa, yo los bloqueo. Papa es buena gente, no bloquea a nadie, yo los bloqueo a todos. ¿Ya? Que les quede bien claro, porque yo no voy a hacer caja de resonancia de mensajes de odio. Y hay una cosa que también es cierta. Trump y su muro odia ¿a quién? A los mexicanos para abajo, o sea, a nosotros. Pero a los de Europa no. A los blanquitos no. Hay mucho de racismo y mucho de odio al pobre. Porque si que los vinieran fuera gente rica, gente que viene a gastar y a pasarla bien y a vivir y a gastar sus millones, nadie diría nada. Estarían todos muy contentos. Hay un odio al pobre y un odio racial. Lo cual es bien ridículo, ¿no? Ser racista con los venezolanos desde el Perú, discúlpenme, pero es bien ridículo si somos igualitos. Vamos a una pausa y volvemos con Daniel Llovera. Que nos va a contar todo de los fiscales. No sé si nos va a contar todo, porque a veces no nos quiere contar. Nos tiene que contar. Nos tiene que contar. Vamos a hacerle cosquillas para que nos cuente. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Evaluaciones de cortesía para descartar glaucoma y catarata hasta el 31 de agosto. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Puede un país afrontar por sí solo las dificultades que produce la emigración forzada? Debemos pasar de la indiferencia y del miedo a la aceptación del otro. Porque ese otro podría ser tú o yo. Súmate conmigo en esta petición. Que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana con 40 minutos. Usted está a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabambe en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras dominicas del Perú, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Ametagua en todo el Perú y también en los celulares. Y recuerden que la aplicación la tienen que volver a descargar porque hemos variado y se les va a cortar si siguen con la antigua aplicación. Rosa Bueno, María. estamos con el periodista Daniel Llovera, el rey de los destapes del día domingo, que siempre nos cuenta alguna de esas historias que tú dices, ¿ah? Este domingo nos contó cómo el fiscal supremo, que no es cualquier cosa, Tomás Aladino Gálvez, se había dedicado a comer 600 menús. Qué bárbaro, hombre, ¿no? Y uno tras otro se los iba comiendo en Cajamarca, en las actividades de que todavía tiene a su cargo, de integración judicial con la justicia de las comunidades nativas, ¿no? El asunto es que se había tirado más o menos 30.000 soles para ponérselos en blanco y negro, y él dice que no, que se defendió. ¿Quién lo absuelve en esta investigación? Señor. Mira la canaila. ¿Quién crees que lo absuelve? Chávarri, pues. De ahí el hashtag, ¿no es cierto? Yo te absuelvo, tú me eliges. Ese hashtag de Eduardo Poder fue un éxito. ¿Ah? Sí. Claro, si he estado siguiéndolo toda la noche, Trend Topic, es que era buenazo. ¿No? Yo te absuelvo, tú me eliges. Lo que prueba un contubernio, pues, de favores permanentes, de poca monta, ¿no? Eso es lo que estábamos mirando, de poca monta, ¿no? Porque, para que se hagan una idea, un juez supremo y un fiscal supremo están homologados, ganan 32.000 soles, ganan lo mismo que un congresista, pero completo, y además tienen un bono, por ejemplo, la Suprema tienes un bono de 7.000 en 30.000 soles que todavía no se han cobrado, o sea, al revés. Y sí fue mucha gente, y sí se les dio la comida. A ver. Buenos días, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, me pregunto si la investigación que desarrolló el doctor Gonzalo Chávarri fue prolija, fue minuciosa, porque hasta donde me alcanza el conocimiento y hasta donde he podido documentar, el señor Gonzalo Chávarri no citó, no interrogó, no preguntó a los proveedores de comidas en Cajamarca. Ya consideró que era necesario, que era suficiente y que bastaba con las declaraciones juradas que de estas personas, o supuestamente de estas personas, que el fiscal supremo Tomás Gálvez había entregado para sustentar que efectivamente las boletas eran verdaderas y tenían un valor tenían un valor real. Entonces, lo primero que salta a la vista es que hay aspectos que no se han considerado, y ayer me explicaban, por ejemplo, unos fiscales importantes, titulares de investigaciones importantes, ¿correcto?, que llevan casos grandes, que las investigaciones en control interno se desarrollan bajo el marco del Código Penal. No son en este tipo de investigación, el de las boletas del señor Tomás Gálvez no era una investigación administrativa, sino de tipo penal. Y se tiene que sujetar, ¿no es cierto? Ahora, la hacía el fiscal supremo de control interno, que en ese momento era Chávarri. Exacto. Qué conveniente. Claro, y estas investigaciones, como son de tipo penal, tienen que sujetarse al Código Penal y por lo tanto tiene que haber una serie de diligencias, y esas diligencias implican acudir a todas, o tomar declaración de todas las personas que estén involucradas en una investigación. Esto no se hizo. Entonces, lo primero que salta a la vista del reportaje es que hay aspectos que no se cubrieron en la investigación. Por ejemplo, lo más llamativo, lo más resaltante, interrogar a los proveedores, a los supuestos propietarios, a los propietarios de restaurantes que supuestamente... Ahora, él había hecho firmar unas declaraciones igualitas a todos, y en el reportaje se demuestra que estos proveedores de estos almuerzos, esas firmas no eran de ellos, eran falsas. Claro. Se abrió durante la investigación hubo una discusión respecto de dos personas, de los dueños de dos restaurantes.
son dos de las son precisamente las personas sobre las cuales o sobre cuyas firmas ha habido posteriormente una pericia grafotécnica. Bueno, a esas dos personas las buscamos. A una no la encontramos, hablamos con la esposa, lamentablemente a uno de ellos no, pero a otra, a la señora sí. Esta señora cuenta cómo es que alguien con un chaleco del Ministerio Público la había ido a buscar con una declaración jurada ya redactada, ya elaborada, y le pidió una firma. El tema es que la señora no recuerda qué declaración jurada firmó porque al final se presentaron dos declaraciones juradas. La primera tenía el apellido equivocado, Chuquihuanga en lugar de Chuquimango, ¿no es cierto? Entonces, y esa firma que aparecía en la declaración jurada del apellido equivocado no correspondía. No quiero decirlo de manera categórica porque no soy perito, pero digamos, a simple vista no se parece. Entonces hay que someterla a peritaje. El abogado de la persona que denunció al fiscal supremo Tomás Gálvez sometió a peritaje las firmas, claro, y dice que no obedecen al puño original. Entonces, posteriormente se presentó otra declaración jurada. La señora dice que, bueno, alguien con un chaleco del Ministerio Público le llevó esta declaración jurada y ella la firmó. Entonces, pero hay una particularidad también que yo menciono en el reportaje. En la declaración jurada se habla de la originalidad de una boleta. Claro. De una boleta por 600 soles. Pero en realidad son 5 boletas. De 600 soles cada una. Exacto. Entonces, el costo de 700 soles cada una. Y ahí hay otro vacío también. Claro, el monto total de lo comido, de lo gozado, digamos, es 29.000. Lo importante es que se comió. Así te dijeron, ¿no? Lo importante es que se comió. Sí. Pero si las señoras proveedoras dicen que ellas nunca han provisto de eso. Mira, es el mismo caso. Es que ese es el problema, del Comepollo. Ese es el problema. Que en ese momento, en el momento en que se desarrollaba la investigación 2015-2016, no se le haya citado a estas personas. Claro. Han pasado 3 años. No. Es verdad que muchos de los reportajes que estamos viendo hoy son de hechos del pasado. O sea, el plagio en la tesis del señor Chávarri, el plagio en la tesis del señor Inostroza, ya se sabía. El Consejo Nacional de la Magistratura tenía esa información. Sí. Y sin embargo lo ratificaron. O sea, si ustedes leen el libro, hoy día lo pone Augusto Álvarez en una relectura del libro Caiga quien caiga de José Ugaz, se ve la actuación de Rodríguez Montesa como un fiscal montesinista, tratando de perseguir a Ugaz para meterlo preso mientras investigaba a Montesinos. Y hoy es fiscal supremo, y ya era fiscal supremo. Entonces, estas personas ya tienen una trayectoria de la cual se han librado una y otra vez por una razón muy sencilla, porque se investigan entre ellos. O sea, solo un fiscal supremo puede investigar a otro fiscal supremo. Esa es la primera queja de Inostroza. ¿Por qué me ha grabado una fiscal que no es de mi rango? Claro. ¿Ah? O sea, esa es la primera queja. Entonces, claro, así, fiscal no come fiscal, juez no come juez. Como que él no merece ese trato, ¿no? Claro. No me dejo, pues, no, es que no está a mi rango. No, claro, los de tu rango son tus choros, pues, o sea, trabajan contigo. Ahora, te aceptó la entrevista, Daniel, que es una cosa rara, ¿no? Sí. Y además figura, según Hildebrand, como testigo protegido, lo cual es una cosa bastante extraña. Sí. Porque yo no quisiera entrar a eso porque tú sabes que otros medios han revelado la identidad de algunos testigos protegidos. Claro. Esto es... Ahora, la gente se puede preguntar lo siguiente. ¿Cómo un testigo protegido, ¿no es cierto?, por algunos casos no va a ser juzgado por los otros? Y aun cuando fuera protegido, esa protección le alcanza para las sanciones penales que le puedan alcanzar. Pero no puede continuar siendo, ¿no es cierto?, fiscal supremo. Hablando en términos generales, me explicaban ayer que no. Sea quien sea la persona que ha declarado bajo la condición de testigo protegido, no puede seguir sin autoridad. Mire, es lo que me explicaban. Esto es como si fuera un caso de, no sé, pues 5 médicos que juntos, no sé, cometen una mala práctica y esa mala práctica la hacen sistemáticamente. Van matando gente porque hacen esta mala práctica. Entonces hay uno que decide hablar y contar y lo protegen. Obviamente ese no tendrá una sanción penal, pero no lo pueden dejar seguir siendo médico porque es evidente que mata gente. ¿Ya? Esto es exactamente igual.
puede estar protegido para una sanción penal, pero no puede continuar siendo fiscal. Y eso es lo que me llama la atención. Si es un testigo protegido y esa categoría se la han otorgado, primero no debería estar dándote declaraciones a ti. Bueno, lo que pasa es que yo no fui a entrevistar a a alguien en condición de testigo protegido, sino por este caso en particular. Por el caso particular de unas boletas, ¿no? Y yo fui claro cuando llamé por teléfono al señor fiscal y le dije, se trata de lo siguiente, claro, de este caso. De este caso, ¿correcto? nada más. Ahora, después del archivamiento del señor Chávarri en control interno, hubo unas pericias. Eso ya no entró en la investigación, pero las pericias arrojan lo siguiente, le dije. Entonces, sobre eso quiero entrevistarlo. Claro. Y básicamente sobre ese punto particular. Ahora, las pericias son posteriores al archivamiento. Son posteriores. Por lo tanto, son nuevos hechos, no hay cosa decidida. Exacto. Son pericias de parte, sí, yo se lo dije claro. Bien, son pericias de parte. Y sin embargo, es muy importante la conclusión, ¿no? Él aceptó y bueno, en el transcurso de la investigación, él fue respondiendo a algunas cosas como las que tú has hecho mención, ¿no? Como que, por ejemplo, que él ponía de su dinero, por ejemplo, para ese caso particular de esa masiva reunión con Rondero, dice que donde puso 30.000 soles, pero luego dijo que en todas las actividades se le había puesto, o en casi todas las actividades se le había puesto en su bolsillo. Entonces... eso no se puede, malversación de fondos. Claro, y digamos, ¿y cuál es el sustento, ¿no? Así de esa, o sea, qué pasó, ¿no? O sea, ahí, lógicamente, por temas de tiempo, pero entonces el señor fue al banco, al cajero en Cajamarca, retiró dinero y se lo entregó a los organizadores para pagar, para que todo esté bien, ¿no? Para que la logística no falle, la alimentación esté cubierta. Entonces, ¿cómo hizo, no? O llevó los 30.000 soles en efectivo en su bolsillo. No te dio mucho detalle. No. Hay cosas que no se entienden, ¿no? No aportó detalle, digamos. No pudo aportar detalle. Bueno, yo traté de sacarle más detalle, pero tengo la impresión de que cuando él se dio cuenta de que había cometido un error al mencionarme lo de los 30.000 soles, entonces ya no me respondió más y me dijo, lo importante es que han comido, ¿no? Claro, pero también te digo que no había pedido que le reembolsen los 30.000 soles. Pero que estaba a tiempo todavía. Pero que estaba a tiempo. Y que iba a pensar. Y que lo va a pensar. Claro, porque todavía eso no había prescrito. Ese derecho no había prescrito. Ya, pero una plata de hace 3 años. ¿Quién regala 30.000 soles para una actividad de tu trabajo? O sea, imagínense ustedes que están chambeando en un lugar, los mandan a hacer una actividad, ustedes ponen 30.000 soles para la actividad y no piden el reembolso. Sí, me sorprendió mucho, en realidad, esa parte de la respuesta del fiscal, muy extraño, porque, ¿no? Claro, mira, uno viaja por su trabajo y todo, y cubre algunas pequeñas cosas que, bueno, porque digamos, los nuevos viáticos a veces se demoran, claro, pero luego lo cubres inmediatamente, pero 30.000 soles. ¿30.000 soles? Claro, lo que gana un vocal. Y por una actividad. Nada más. El señor fiscal mencionó que en casi todas las actividades él había puesto eso. Y por esta única 30.000. Solo por esa, sí. Solo para esa. Sí. Porque bueno, parece que ha habido un drenaje de dinero, más bien diría yo, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Ya, porque eso es, o sea, ¿para qué presenta sustentos falsos? O sea, a ver, para que ustedes recuerden el caso del congresista Naya, que a mí me tocó cubrir, con mucha pena lo mandaron 5 años a la cárcel, ¿ah? Y voy a decir una cosa, él no era el único que estaba metido en el lío, pero fue el único que chaparon. ¿Qué hacían? Les daban gastos operativos en el Congreso en esa época. Sí, claro. Contra sustento de facturas. Entonces tus asesores te decían, bueno, consigamos facturas, pues. Entonces se conseguían el RUC de alguien, imprimían facturas o conseguían facturas y ponían, acuérdense, 600 cuartos de pollo. ¿Eran facturas? O recibo de honorario, o boletas. Boletas, valía cualquier comprobante de pago. ¿Eh? Entonces, con cualquier comprobante de pago tú sustentabas y te reembolsaban. Y la idea era llegar al tope de los gastos operativos, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Tenía movilidades en 2 sitios del Perú a la vez, a la misma hora, el mismo día, diferentes, ¿no? Pero lo fuerte, le reembolsaron un pasaje que ya se lo habían pagado, es decir, un desastre, pero lo fuerte eran los pollos. Entonces, por eso se quedó con el coma en pollo. Oiga, señor, ¿quién se puede comer, ¿no es cierto?, 400 cuartos de pollo, 600 cuartos de pollo? Nadie puede, pues, ¿no? Ni que usted hubiera llevado, ¿a qué? ¿A quién? ¿Qué congresista? Bueno, lo desaforaron de inmediato. Claro.
Y no solamente eso, lo mandaron en esa época a San Jorge y estuvo 5 años preso. Entonces, o sea, a igual razón, igual derecho, eso es peculado. Lo que pasa es que, claro, aquí el tema es o sea, si está protegido para eso, fatal. Claro, lo que pasa es que aquí el tema es que, y esto surge en la entrevista, el argumento es, mejor dicho, que ya es cosa decidida, ¿no? No, no es cosa decidida, Entonces, porque si hay pericias nuevas, no es cosa claro, decidida. el argumento del fiscal, ¿no? Del fiscal Tomás Gálvez es que ya es cosa decidida. No es cosa decidida. Porque empezábamos, digamos, a tocar ya el tema de la pericia como nuevo elemento, a pesar del archivamiento y posterior al archivamiento. Y entonces la respuesta, digamos, formal del fiscal fue que ya era cosa decidida, un tema cerrado, ya no se podía investigar. No es cerrado. Es que, fíjense, eso hay que explicarle a la gente. Una cosa es la cosa juzgada, que sí es, romper la cosa juzgada es muy difícil, ¿ya? Pero la cosa decidida sí se puede romper con cualquier nuevo hecho. Ahora, Alan García, por ejemplo, se mandaba a hacer cosas decididas para que no lo vuelvan a investigar. O sea, le pidió a Peláez que lo investigue en su patrimonio y Peláez lo encontró inocente. Y dijo, cosa decidida, ya no me pueden volver a investigar. ¿No? Aprovecho que tengo un fiscal amigo. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia entre cosa decidida y cosa juzgada, no? Claro, porque en cosa juzgada ha habido un juicio. O sea, los jueces se han pronunciado. El juicio ha terminado. Tú puedes haber ganado, haber perdido, ser vencido o vencedor. ¿Ok? En la cosa decidida no ha habido juicio. La cosa decidida se resuelve a nivel de fiscalía. Y lo que la fiscalía dice es, no hay mérito para acusar. No hay de qué acusar a esta persona. Por lo tanto, eso está decidido. Hasta que no me traigan nuevas pruebas, yo no puedo acusar. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Y si no me las traen nunca, nunca acusaré. No es que aquí ya no valen nuevas pruebas. ¡No! Pero por favor, ni siquiera en la cosa juzgada. Imagínate, en la cosa juzgada, siempre se pone este ejemplo en la universidad, ¿no? Te condenan por asesinato. Te dan 25 años, te vas a la cárcel, sí, pues asesino, ¿no? Pero puede aparecer el verdadero asesino, ¿no? No, aparece el muerto. O aparece el muerto. O sea, obviamente la cosa juzgada se rompe, ¿ok? La cosa juzgada en el derecho penal es susceptible de revisión vía recurso de queja. O sea, apareció el muerto, el verdadero asesino confesó, no se hacían pruebas de ADN, ahora sí. Hay mucha revisión en materia penal. Pero, en general, la cosa juzgada es cosa juzgada. Sobre todo en el caso de que el Estado haya perdido. Porque ese principio se llama non bis in idem. A mí no me pueden juzgar 2 veces por lo mismo. O double jeopardy en inglés. O sea, a mí no me pueden juzgar 2 veces por lo mismo. Ya me juzgaron, ya gané. No me pueden volver a juzgar. La cosa decidida tiene el mismo espíritu, pero solamente para fiscalía. Ya me investigaron. A nivel de investigación. Exactamente. Ya me investigaron, no me pueden acusar porque no hay materia para acusarme. No me van a tener perpetuamente investigado. O sea, que decidan de una buena vez. ¿Y te parece que esta pericia de parte y este reportaje representarían elementos como para que alguien solicite una nueva investigación? Lógico. Ya no en control interno, sino de tipo penal. Pero yo esperaría a que se nombre la autoridad externa que se va a nombrar. Porque con estos fiscales es imposible. Con estos fiscales no hay nada que discutir. Yo no entiendo cómo siguen ahí, por qué no renuncian, por qué no se van. Seguramente porque, bueno, están muy bien protegidos políticamente. Eso es lo que yo creo. Pero tendrían que irse de todas maneras. Entonces, una vez, por eso están en el Congreso aguantando y aguantando. Una vez que se nombre a una autoridad fuera del Ministerio Público para que investigue a jueces y a fiscales y los acuse, entonces ahí se acabó esta historia. Tal vez el abogado de la parte denunciante, que es la señorita que fue asistente administrativa del doctor Tomás Gálvez. Muy valiente, la verdad. Sí, claro, muchachita. Sí, muy joven. El abogado creo que estratégicamente esperó el momento, la coyuntura de los audios para solicitar esta pericia, porque ahora que la tiene, para él, desde su punto de vista, desde su posición, es un buen momento para... ¿no? Sí, claro, para presentar estos resultados. Lo puede presentar, pero yo esperaría que esto pasara, ¿no es cierto?, rápidamente a una autoridad distinta, que es la que va a juzgar a jueces y a fiscales. Y es la que va a juzgar la idoneidad también. Por ejemplo, tú no puedes tener a un fiscal de la nación que ha plagiado su tesis, pues.
Tú no puedes, no puedes, pues. De 350 párrafos que tienes chamba para el fin de semana, 250 y no sé cuántos ha plagiado el señor. No, mira, fíjate que así como el caso de la... Y nosotros también somos plagiadores. Quiero reconocer aquí el trabajo de un colega, así como el trabajo de las boletas de Tomás Gálvez inició con una investigación de Alonso Ramos, que trabajó conmigo en la unidad de investigación en el comercio, también la tesis... la denuncia de plagio de tesis de Gonzalo Chávarri también fue trabajo de él. De en el comercio. Empezó allí y luego lo terminó sí, en el porque medio cuando actualmente. salió tu reportaje el domingo, inmediatamente a mí me pasaron por Twitter el link de una investigación sobre esta materia de las boletas falsificadas del comercio de hace 2 años. Sí, por supuesto. O sea, sí era público. Totalmente. Es increíble. Totalmente. Y a todo el mundo se le pasó. Pero eso pasó, pues. Pasó. Pasó colado. Sí, exactamente. Pasa colado, sí, pues. Sí. Y ahora ese fue un trabajo nuestro, ¿no? Bueno, mérito de Alonso, ¿no? Pero, digamos, no es algo nuevo. No, ¿qué va a ser nuevo? Nosotros hemos presentado elementos nuevos, sí. Claro. Pero el origen de este caso es de hace 2, 3 años. Claro. Y no pasó nada. Es que nunca pasa nada. Exacto. Los problemas cuando se cubre judiciales o cuando se cubre Ministerio Público, no las noticias de, obviamente, los intervenidos, ¿no? Sino cuando se cubre el actuar de jueces y fiscales, nunca pasa nada. Porque se tapan entre ellos. Siempre se han tapado entre ellos. Entonces, no hay forma de salir de eso, porque es hoy por ti, mañana por mí, claro, y ya está. Claro. Y como te digo, y el plagio de la tesis, que ahora está circulando por la situación difícil que está atravesando el fiscal de la Nación, tampoco es nueva la denuncia, Rosa María. Alonso empezó en un tiempo esta investigación, pero la concretó ya, ¿no? Después, en el semanario Hildebrand, donde está trabajando actualmente Alonso. También pasó desapercibida esta denuncia. Y es una denuncia seria de plagio de tesis. El fiscal de la Nación no puede ser un plagiario, pues. No, imagínense ustedes. Es ridículo. ¿Por qué va a plagiar sus resoluciones? ¿No? Entonces, ahora, esto abre un camino de investigación grande. ¿Ustedes van a seguir en el tema del Poder Judicial? Sí, bueno, tiene varias aristas, como tú sabes. Pero sí, o sea... No, digamos, Walter Ríos es una fuente inevitable. ¿No? Es ineludible. Inagotable. Pasar por esos audios en algún momento. Claro, y volver a ellos. Inagotable. Por ejemplo, ayer le quitaba el sueldo a los trabajadores, ¿no? O sea, todas las chapitas premiadas. Tiene ese señor, qué bestia. Fíjate, hasta ahora, no sé, o sea, hay un patrón, ¿no? El reembolso de gastos menudos, el de los descuentitos de la comida, el iPhone, el celular, el iPhone, las entraditas para Rusia. Sí, como si ganaran poco, ¿no? O sea, todo es pequeñez, aparentemente. Ahora, todavía hay algunos casos que sí parecerían, por lo menos en el Callao, que sí se están vendiendo las sentencias, ¿no? Claro. Y eso tiene otro costo. Pero claro. Por ejemplo, 10 verdecitos es la resolución para que te nombren fiscal. O sea, claro. Eso es otro precio. Pero en las cosas menudas que estas personas pueden cubrir porque no ganan mal, al contrario, ganan bien. 32.000 soles. Las formas dejan mucho que desear, ¿no? Oye, llama al dueño del restaurante, oye, no me han hecho el descuento. Al final del almuerzo, oye, el mozo no me ha hecho el descuento. Claro. Y abajo, para hacer el descuento. Es una cosa de locos. Y el otro solícito baja. No, porque obviamente su hijo tiene un juicio en el Callao que tienen que... ¿Cuánto habrá sido ese descuento? ¿De 100, 200 soles? Claro, pero tiene un juicio en el cual, un juicio por estafa. Y que dilatan. Y claro, obviamente implica darle descuento a todo el Poder Judicial. Porque todos saben que tienes un juicio. Y eso dice mucho, pues, ¿no? Bueno, en todos estos años dice bastante de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Anoche yo estaba releyendo el libro Paremos la farsa de Cruz Silva de IDL, donde narra todos los intríngulos de la elección realmente de consejeros. Es un asco. Pero esto viene también del 2011. No, ahora sabemos de este CNM, pero claro. Anteriormente... Y bueno, y Cruz es probablemente la que mejor conoce claro. De este tema, ella y Ernesto de la Jara, ¿no? Pero
Esto viene, a ver, yo estaba haciendo memoria la vez pasada, ¿desde cuándo como periodista yo me ocupo, Claro. digamos, de vez en De cuando, esto. de cuando en cuando, del CNM? A ver, en el 2008, Claro, hace 10 años. En Perú 21 publiqué unos viajes que les habían pagado a Francia, a unos jueces supremos, entre ellos Francisco Tábara, que fue con su señora Claro, esposa, ¿no? para dar una charla Y sobre Vallejo. sobre Vallejo. Lógico. Y a unos, bueno, a las peruanas A las había pagado esos viajes. Faltaba más. Y también habían ido unos consejeros del CNM y etcétera, ¿no? Y esto finalmente se vio en el CNM, se investigó en el CNM, pero se archivó en el CNM, ¿no? Claro. Entonces, estas historias son, Pero es que de verdad, hace 10 años que se cubre esto, no en la profundidad y con 60.000 audios, sino con un juez que vende todo, parece chifa, su corte superior y callado, todo se vendía. No, le picoteaba el sueldo, no sé qué, pedía favores sexuales, todo el día tragan, además, ¿te has dado cuenta? ¿Y dónde almorzamos? Y ¿Y todo el dónde día comemos? Hablan y comen todo el día. Hablan y comen todo el día, yo no sé qué horas trabajan, y cobran bien, además. Ahora, ¿qué nos espera para adelante, Daniel? Porque, o sea, yo veo que en el Congreso, evidentemente, Fuerza Popular no está acompañando el proceso. O sea, a ver, Daniel es una de las personas que ha investigado Comunicore más. Aquí en Chapan cobrando una coima esta semana, en medio de todo este escándalo, al juez que absolvió a todo Comunicore, porque los absolvieron a todos, ¿no es cierto? Sí, a todos. A En todos. algunos casos hubo absolución y en otros prescripción. Prescripción. Declaración O sea, de todo prescripción. se acabó. ¿Pero tú crees que haya pasado lo mismo en el caso Comunicoria? Yo creo que no. Yo tampoco. Yo tampoco creo, no creo, no. No, se levantaron 35 millones de soles, pero no creo que le hayan dado sus 4.000 soles al... Mira, si para este juicio estaba pidiendo 30.000 el juez, le dieron 4, ¿cuánto habrá pedido y cuánto le habrán dado para los otros? Además, no solamente tiene eso, este juez tenía casos políticamente sensibles, tenía el habeas corpus de Nadine Heredia, tenía un proceso contra Toledo. También ha visto un caso que tiene que ver con Orellana. Orellana, o sea, imagínate, ve qué tal ficha. Tiene que ver con el caso Orellana. Ahora, hay que ver la felicidad con la que sigue Marrocao. Enseñando a las marrocas bien contento, porque sabe, de nuevo, que no le va a pasar nada. Yo no creo que este señor sea suicida. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué estás pidiendo coima cuando hay un reflector sobre el Poder Judicial? Porque no te va a pasar nada. Porque las denuncias periodísticas, muchas veces, y ese es nuestro trabajo, no podemos hacer más, quedan en eso. ¿No es frustrante? Sí, Sí. no lo niego, es frustrante porque nosotros nos esforzamos mucho, el medio apuesta, ¿no? Por las denuncias. Tú lo sabes perfectamente, la dirección periodística también apuesta por la denuncia. Lógico. Lo hacías tú, ahora la dirección periodística que yo tengo apuesta 100% por las denuncias bien documentadas y al final el periodista se queda con el problema. Sí. O sea, imagínate, todo Comunicore absuelto. Caso Ancash, que lo cubrimos con Daniel juntos. ¿Qué le han dos años por malversación le han dado. 2 años. 2 años demoró nuestra investigación. Claro, o sea, 2 años le han dado. Claro, lo tienen que juzgar por el asesinato en Olasco. Entonces, por eso todavía está preso. Y lo tienen que juzgar por el caso Centralita. Que le darán 2 años también a este paso. Tiene 5 por meter un celular. Tiene 5 por Álvarez por meter un celular al penal que está en apelación. Hasta ahora lo que le han probado primero es que metió un celular penal. Yo sé que estamos con el tiempo, Rosa María, mil disculpas. Las denuncias son muy importantes para nosotros, alimentan el trabajo periodístico, debilitan la corrupción, golpean la corrupción, pero ya en el largo plazo, a ver, en primer lugar, yo no soy abogado, pero me parece como periodista que ha cubierto temas del CNM que 7 años de evaluación a un juez y a un fiscal es un plazo es un plazo extenso. Claro. Tal vez debería reducirse a 5 los plazos de evaluación. Y en 3 evaluaciones, o sea, en 15 años, en un mediano plazo, se debe haber depurado con un nuevo CNM algo, el Poder Judicial, No, lo que tiene que la venir ahora... Fiscalía. No, Daniel, lo que tiene que venir ahora con el nuevo CNM es una verificación de todos. Sí, correcto. De los 3.000 magistrados que hay. Y además, se acabaron los supernumerarios nombrados por el presidente de la Corte. Ojalá. Se acabaron. Esa es una corruptela asquerosa. Porque esos supernumerarios son los que le tributan al presidente de la Corte. Es una vergüenza.
Si en paralelo las nuevas generaciones de egresados con la nueva ley universitaria, en 3 generaciones, 15 años también, salen mejores abogados que que vayan es que el problema no al es, Poder Judicial fiscal. No sé. No, es que el problema Tal no vez es, eso pueda... No, es que no es un problema de competencia. Hay sinvergüenzas que son brillantes, ¿ah? Pueden ser buenísimos abogados. Son recontra sinvergüenzas. Como dice, eso sí la saben hacer. No, pero es que yo me refiero a una formación realmente buena, integral. O sea, no solamente en competencias, sino también en capacidades, sino también en valores. Como me dijeron, en el sistema judicial hay 3 clases de personas. Las descaradamente choras, ¿no es cierto? Las que, bueno, tienen que robar porque así es, pues, ¿no? Y podrían no hacerlo. Y las que miran para otro lado. Las que no lo son, pero tienen que mirar para otro lado porque si no, no sobreviven. Entonces, en ese sistema, ¿cómo puede sobrevivir un alumno de la mejor universidad del país? Sale corriendo, pues, ni se le ocurre entrar. Es una pena, ¿no? Él. Gente que tiene información para denunciar, pero por temor. Así es. Además, dicho sea de paso, me pasa cada rato. El Poder Judicial debería poner una oficina de hostigamiento sexual, ¿no? ¡Qué bestia! O sea, eso parece ser el pan nuestro de cada día. O sea, el presidente de corte puede visitar todos los telos de la ciudad sin ningún problema con las trabajadoras de la corte. Y eso es lo que estamos viendo. Y ahí hay violencia sexual. ¿Por qué? Porque la trabajadora de la corte no se puede oponer, porque pierde su trabajo. Eso se llama hostigamiento sexual. Se puede oponer, sí, pero sabe que los costos que tiene que asumir son enormes. Eso, así como se está haciendo por ley universitaria en todas las universidades del país, que pionera es la Católica en este momento, hay que poner oficinas de hostigamiento sexual en el Poder Judicial. Y también, por supuesto, ya la Policía Nacional tiene la Defensoría del Policía que se dedica a estos temas, pero el Poder Judicial de hostigamiento sexual es el pan nuestro de cada día. Basta escuchar los audios. Muchos de ellos, por si acaso, no han salido, porque son de un nivel de grosería inaceptable para un horario familiar. O sea, y no les voy a repetir acá lo que dice Walter Ríos. Pero, digamos, lo que han escuchado es la punta del iceberg de lo que hay por teléfono. En fin. Gracias, Daniel, por venir. Lo más decente. Lo más decente, digamos, lo que se puede sacar. Y no es porque... y hay que decir una cosa, no se está violando la intimidad del juez, difundiéndolos. Porque es con plata del Poder Judicial, con carro del Poder Judicial y con trabajadoras del Poder Judicial. O sea, es hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Eso es un escándalo. En fin, nos tenemos que ir, ahora sí. Nos vamos, Rosa María, nos hemos comido una pausa. Mil disculpas. Mil disculpas, pero nos dedicamos al tema de la migración, que es muy importante también. Muy bien, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a